Hola a todos. Es tiempo de despedidas. Por razones personales me estoy deshaciendo de gran parte de mi arsenal de bajos y hoy le toca a este Merlos Standard 5, un bajo excelente. Muy, muy bueno, hecho por José Merlos, uno de los mejores luthieres de España. No sé si se conoce mucho fuera de las fronteras, pero échale un vistazo porque hace unos trabajos realmente muy buenos y bueno, espero que os guste mucho. Pues en fin, ese es el instrumento. Esta es la tapa preciosa, increíble, flameada. Eh, no recuerdo exactamente el, la madera. Bueno, ya lo pondré en subtítulos, pero ahora mismo no me acuerdo si era sicomoro. Creo que era sicomoro, no sé exactamente. Es una... Ostras, es una madera muy curiosa. Tiene un dibujo que parece como unos dibujos de estos manga. Muy, muy curioso. También mencionar que el mástil es personalizado para mí. Normalmente Merlos hace mástiles muy delgaditos y muy planos. Eh, en fin, para mucha gente es el paradigma de la comodidad. Yo que soy contrabajista prefiero mástiles más gruesos, por tanto yo le pedí un mástil sustancial, sustancioso, y aquí lo tenéis, radio 12, ¿vale? Un poquito más curvado que lo que él suele hacer, que será 16, 18, es prácticamente plano, ¿vale? Tenéis el traste cero y sobre todo un acabado al aceite increíblemente suave, tanto por delante como por detrás. El acabado de trastes es simplemente perfecto. No encontráis absolutamente ningún tipo de impureza o de aspereza. Puente de gran masa, el hardware es negro y dorado, muy bonito. Y tenemos el previo que montan, creo que la gran mayoría de Merlos, ¿vale? Él lo hace todo, ¿vale? O sea, el bajo totalmente hecho a mano, el previo hecho por él, soldado por él, las pastillas bobinadas por él mismo. Son unas pastillas curiosas porque tienen muy poca señal, ¿vale? Cerámicas. Y lo bueno que tienen, es muy difícil que clipeen, ¿vale? Que tengáis problemas de saturación. El problema, si lleváis un ampli de 60 vatios o de 100 vatios, pues quizá estéis más cortitos que si lleváis un buen ampli. Pero bueno, lo normal es llevar 300 vatios o más. Así que esto no tiene que ser un problema. Tenemos el ecualizador a 3 bandas, el selector de activo pasivo. Vamos a empezar a escucharlo con el tono cerrado en modo pasivo. Vamos a ver qué tal. Ambas pastillas. Abrimos. Esto es ya activo. Como podéis ver, el tipo de sonido es exactamente el mismo. Sí que es verdad que suena ya un poquito más lleno, más, en fin, más rico en armónicos en cuanto pasamos a activo. Un pequeño problema o, bueno, en fin, algo que le podríamos echar en cara a este bajo es que el tono pasivo pues apenas cambia de abierto a cerrado, pero bueno, tiene fácil solución. En todo caso, llamáis a José Merlos y le decís, oye, que esto no me gusta. Se lo enviáis, os lo cambia y os lo hace a vuestro gusto. Así que por ese aspecto, pues la proximidad de comprar un instrumento de luthier siempre os permite eso, ¿no? Si compráis un Fender, pues os lo pagáis vosotros. La mejora que le queráis hacer. En fin, vamos, estamos en activo, todo plano. Vamos a hacer un poquito de slap a ver qué tal suena. Mencionar que la quinta cuerda
está súper bien integrada con las demás. No sé si me explico. Bueno, os voy a poner un ejemplo. No hay diferencia en el timbre, en el tacto, en la tensión, ¿vale? Es como una quinta cuerda, es una cuerda más, ¿vale? Y está totalmente en igualdad de condiciones con respecto a las demás, no sé si me explico. Y esto me gusta mucho. Tenemos escala 34, es decir, es muy cómodo. Es una quinta cuerda que no es ni muy agresiva ni queda demasiado blanda y sin definición, ¿vale? Aquí es una cuerda clara y está muy bien. Vamos a por el... No, vamos a probar las pastillas, ¿vale? Vamos a empezar con el mástil. Me gusta mucho cómo suena la pastilla del mástil. Puente. No sé, igual se podría mejorar la altura de la pastilla. Pues tiene un pelín delgadita, pero está bien. Bien, esto eran las dos pastillas. Vamos a poner un poquito de graves. Ahora que le ponemos ya un poquito de graves, ya empieza esa quinta cuerda empieza a inflarse. Venga, le vamos a añadir medios. Los medios tienden a inflar bastante el sonido. Agudos. Venga, un poquito de potenciarlo todo. No demasiado, ¿vale? Para que no suene súper bestia. La pastilla del mástil puede tener un punto ahí un poco precision, ¿vale? Me gusta. Las dos pastillas. ¿Sabéis? En el centro, pero un poquito hacia la del mástil, suena increíble. ¿Sabéis? Tengo por ahí un vídeo a favor de los mástiles gruesos. Sin duda es que creo que es tan relajado tocar en un mástil así, que yo creo que es mucho más cómodo que un mástil finito. Pero bueno, ahí tengo el vídeo. Y en fin, no sé, yo creo que más o menos os podéis hacer una idea de cómo suena. Es un instrumento que suena... Es un 5 cuerdas moderno, ¿vale? No es un jazz bass, no es un precision, pero os podéis ir al terreno clásico metiéndole un poquito la pastilla del mástil. No suena súper moderno, estéril, como muchos bajos así activos. Y en fin, creo que es
un bajo que merece mucho la pena probar si tenéis la ocasión. Ya os digo, mástiles tan suaves y tan agradecidos como los que hace José Merlos, he probado muy pocos. Curiosamente me recuerda mucho lo que comentaba de la quinta cuerda, tan bien integrada a los Paul Reed Smith, bajos de más de 4.000 euros, por cierto. En fin, que por menos de la mitad o por la mitad tenéis un bajo hecho en España con la misma calidad, bajo totalmente hecho a mano, uh, en fin, con componentes propios. Y en fin, conozco de hecho varios bajistas que tienen pues sus bajos de otros luthiers y se lo han llevado a José Merlos para que le ponga previo y pastillas Merlos porque, en fin, funcionan, son muy musicales y funcionan muy bien. No dan ningún tipo de problema de saturación por lo que ya he comentado, ¿vale? Que tienen una salida bastante baja, con lo cual es muy fácil de controlar y podéis meterle muchísima caña al ampli sin que sature, ¿vale? O sea, lo que parece una ventaja, un instrumento con muchísima salida, os puede dar más problemas que todo lo contrario. Así que bueno, después de probar muchas cosas, Merlos llegó a esta conclusión y creo que es buena idea. No sé, yo creo que nada más. Agradeceos que estéis suscritos y si no, pues os invito a hacerlo. Y nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.